tu labor profesional, a lo que te dedicas y al tema de propiedad intelectual, propiedad industrial y todo lo que es los asuntos regulatorios. Que yo aquí tengo que admitir que estoy muy perdido, y yo diría que la mayoría de oyentes, porque vamos a ver un poco cómo podemos cerrar este gap, que tú lo has dicho ya, que aquí en España quizá nos falta más conocimiento e iniciativa en esto, pero primero y ante todo, para los oyentes, explícanos un poco en qué consiste esto, por qué es tan importante tener la innovación protegida, todas las patentes, y hasta dónde alcanza, qué compañías tienen que mirar hacia la propiedad intelectual. ¿Esto vale para todos o solo para ciertos mercados? Explícanos un poco más para que lo podamos comprender. Genial. Yo creo que todos los proyectos que son de Deep Tech, que además han salido, es un tech transfer, una spin-off de una universidad, o que han salido de tecnologías que estaban en la universidad, todos ellos tienen siempre un componente de propiedad industrial e intelectual. Hay un poquito una falsa, digamos, una falsa ideación de que los proyectos que tienen software no tienen que estar protegidos, y eso no es así. Hay fórmulas de propiedad intelectual como el copyright o como el secreto industrial que se puede utilizar para proteger también el software, y además el software, si genera algún tipo de efecto técnico, por ejemplo sube, baja la temperatura, es decir, para muchas innovaciones del área de energía, sí que puede protegerse también por patente, y de hecho hay muchísimas patentes también de algoritmos. Y entonces yo creo que ahí es muy importante que dejarse aconsejar por un experto. Hay expertos en las distintas áreas, porque cada área tiene su tecnología y su experto. Nosotros tenemos un área completa de temas de software, tenemos otra de hardware, tenemos temas de energía, de expertise en temas energéticos, y luego tenemos todo un área entera de life science que cubre desde los medical devices y todo el tema de diagnóstico hasta diagnóstico in vitro, hasta la parte de medicamentos, biotecnología, etcétera. Entonces, dependiendo del área en la que sea, es muy importante tener un experto en ese área. Y de hecho hay veces que hay que buscar para algo muy nuevo, hay que buscar expertos fuera del área, ¿no? Porque es algo que se está todavía creando, pero es muy importante. Creo que España tiene muchísimo potencial en el área de quantum computing, por ejemplo, en el área también de biotecnología y en el área de medical devices, donde ahora mismo podemos competir globalmente en toda esa parte. Y realmente los casos de uso más importantes en el área de inteligencia artificial y salud. Son casos interesantísimos. Luego ahondaremos un poquito más en estas nuevas tecnologías, o digamos las tecnologías que están creciendo más rápido, porque cuanto más rápido crecen, también más difícil es ponerle una protección, unos límites, saber hasta dónde puedes ir o no. Pero antes de eso, quizá... Y para ese punto, por ejemplo, solamente comentar que nosotros tenemos un servicio que es bastante popular entre las startups de software, que es el secreto empresarial con blockchain. Porque ahora mismo ese registro de evidencias, lo normal es que haya que ir ante notario, a tener las evidencias. Con blockchain tú generas esa evidencia digitalmente y puedes, porque todo está evolucionando, y puedes en la siguiente evolución, con un coste mucho más bajo, generar esa evidencia que luego también te permite tener tu producto protegido. Y eso es muy importante, es algo que muy a menudo no se conoce, y que a veces hay productos que llegan al mercado sin tener ningún tipo de protección. Entonces, cuando realmente quieres competir con Estados Unidos y con Alemania, donde tienen el tema de propiedad industrial muy claro, es muy importante que tengas algún tipo de IP. También se puede licenciar el secreto empresarial. O sea que... y aquí, exactamente, ¿qué ocurre si una empresa, un emprendedor no tiene esto protegido, no tiene estos derechos bien limitados o acabados dentro de su empresa? ¿Qué es lo que ocurre? Para que nos cuentes un poco cuál es uno de los errores que entiendo que cometerá muchas empresas. Sí, hay muchos temas que hemos visto desafortunadamente, y bueno, otros temas que se pueden solucionar, pero uno de ellos, de los peligros o los riesgos que puede tener esto, es que tú tengas algún problema con un cofundador o con el director de software o el CTO o el CSO,
y que él decida que se monta por su cuenta porque tiene acceso a toda esa información y monte una, digamos, mini copia. Eso lo hemos vivido con una startup muy interesante del mundo de space, de aerospace, que se le fue la mitad del equipo, no lo tenían protegido adecuadamente y montaron lo mismo con otro nombre enfrente. Entonces, y luego esa segunda empresa ha conseguido levantar fondos porque ya decidieron tener esa protección adecuada. Entonces, primero eso, que tienes problemas de que pueda haber una infracción de tus intangibles y que alguien te lo robe. Por eso se llama secreto y por eso hay que digamos, definirlo como secreto. Y luego, por otro lado, es cuando tienes un fondo profesional ya de Venture Capital que quiere invertir en ti, una de las primeras cosas que miden, y nosotros colaboramos con varios fondos haciendo un mini IP due diligence. Entonces tú tienes como un due diligence en el que ves, oye, cómo está esta empresa ahora mismo, exacto. Y es un riesgo para ti invertir o no invertir, y en algunas tenemos que poner como un red flag, oye, esto no es invertible porque ya o han divulgado su IP y ya no se puede proteger, o no lo tenían protegido como, como secreto empresarial, o tienes un tercero al que están infringiendo su patente. Y entonces, además, ese tercero resulta que es Apple. Entonces, contra Apple, de verdad que es difícil competir con los fondos que tenemos. Se puede, pero es más complicado. Entonces, el que eso desde el principio entre dentro de tu business plan y lo puedas tú también analizar el coste que va a tener una adecuada protección y que no lo veas como un coste realmente, sino como una inversión, es algo que tenemos todos que evangelizar a todo este mundo de emprendedores, que algunos tienen nociones, yo creo que no adecuadas sobre la importancia de la propiedad industrial, piensan que es mejor no hacerlo o que es mejor. No, sí que hay que protegerlo. Y luego hay formas de proteger sin que tengas que divulgar también externamente. Por ejemplo, el secreto empresarial, ¿no? Sí. ¿Esto cómo y funciona las el secreto patentes empresarial? lo tiene clarísimo. Estados Unidos tiene clarísimo el tema de la patente. O sea, si tú puedes tener una patente, te añade el valor. Cuando tú estás levantando, cuando estás haciendo una ronda de inversión, tú puedes añadir un valor a tus intangibles. Y esas patentes te dan un valor mucho más importante que cualquier otra cosa que tengas. O sea, realmente tu startup está protegida. Está protegida por patentes. Y en todos los proyectos que son más de ciencia, de biotecnología, incluso de energía, de medical devices, todos en general tienen patentes. O sea, la patente sigue siendo un valor más en cuanto a la valoración de tu compañía, además del equipo, del mercado, etcétera, ¿no? Pero una de ellas es eso. Esto nosotros como inversores en Plug and Play, obviamente, y como todos los inversores, le damos mucha importancia a si tienen ya esta protección o no hecha, porque además se va dinero ahí y es un proceso largo, no es un proceso que se consiga rápidamente. Entonces, cuando estás compitiendo contra los mejores, hay que tener esto bien asegurado y, como tú bien has dicho, es importante para los inversores. Un poco más personalmente, y tú trabajando en ello, entiendo que le das mucha importancia cuando miras alguna startup, ¿no? Totalmente. Yo creo que ¿sabes? Si tienes 4 reglas para invertir, una de las primeras es que la propiedad industrial sea un valor fundamental, que esté bien pensado, bien dimensionado y un pequeño IP check, pues lo suelo hacer. El segundo tema es la parte regulatoria, sobre todo si es el área de farma, pues también me aseguro que haya, porque todo tiene un impacto regulatorio y es uno de los milestones que hay que tener en cuenta. Digamos que el tercero es cómo de cerca están del mercado y si han tenido contactos con el corporate, que va a ser su comprador o su licenciatario o un posible exit. Y el cuarto suelo llamar como cada tecnología es muy específica y yo no soy experta en casi ninguna, pues suelo llamar a 1 o 2 expertos para poder chequear con ellos, ¿no? Me imagino que vosotros lo hacéis eso de una manera mucho más profesional, pero yo son uno de los temas que obviamente miro. Sí, sobre todo conforme vas avanzando en la madurez de una startup. Al principio, bueno, todo el mundo tiene que empezar, tienes que dar los primeros pasos, hay muchas cosas, pero conforme vas avanzando es de suma obligación tener esto protegido. Pero una pregunta que tenía aquí, y yo creo que le servirá para muchos oyentes, es ¿qué diferencia
hay entre patentar y hacer como el secreto, empresarial? El secreto empresarial. ¿Hay alguna ventaja, desventaja? ¿Ambas pueden ir en paralelo o dependiendo de qué circunstancia se aconseja una cosa u otra? Sí, yo creo que depende mucho de la tecnología. Hay veces que hay startups que tienen las dos. Pueden ¿Cómo convivir funciona el perfectamente. secreto con respecto a una patente? El secreto tienes que, básicamente tienes que analizar. Normalmente, si no es posible patentar, se analiza el secreto. Vale. Y a veces es en paralelo, es decir, tienes una parte, un producto en el pipeline que sí que tiene patente, que puedes patentar, y hay otra parte de la compañía que tiene otro producto que es mejor tener secreto empresarial. Vale. También puede pasar que toda la compañía sea muy basada en software y que entonces lo que tengan más bien es secreto empresarial. Entonces lo que consiste el secreto es primero tiene que ser algo que tiene un valor añadido es parte fundamental de la compañía. Y habría, por ejemplo, pues tenés la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Sí. Es algo que es fundamental sí, para esto la compañía. Que y que es está como un gran mito de hay dos Maxi, personas que nunca viajan exacto, juntas. si no le tienen que... Sí. Exacto. Tienen que dispararlas, y en algún momento ha habido también algún robo, etcétera. Entonces, hay una parte que tiene que ser secreto, o sea, todo el mundo tiene que estar informado y tiene que haber medidas internas. O sea, tú tienes que poner medidas internas para que el equipo sepa que eso es secreto empresarial. Vale. Hay que definirlo y hay que protegerlo de una determinada manera también, que no sea fácil, que no la persona nueva que acaba de entrar becario pueda tener acceso a esa información, que a veces pasa. Ajá. Y entonces son dos cosas, yo diría, que pueden convivir y que también depende de la tecnología. Si es una tecnología tipo pues eso, quantum computing o un nuevo material, vale, o algo, lo que hemos comentado antes, un software que genere un efecto, subir o bajar la temperatura. Sí. O sea, hay determinadas cosas que si puedes tener la patente, normalmente es mejor tener patente. Vale. Porque te cuenta, digamos, que más tiene una valoración mayor. Pero hay tecnologías y hay startups que nunca van a tener patentes, que van a vivir con temas de secreto. Depende de las circunstancias. Exacto. Oye, con las patentes, dos preguntas. La primera y más fácil. Yo sé que en Pharma, que vengo un poco de este mundo, la patente suele estar ligada a unos 10, 15 años más o menos para los medicamentos, y luego se hacen, digamos, termina la patente y ese medicamento se hace comercial. Aquí corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero entiendo que hay patentes que duran más tiempo, se pueden renovar, o esto está dependiendo del mercado, funciona de diferentes formas. Sí, o sea, tú tienes la vida normal de las patentes es de 20 años, pero efectivamente tú tienes 3 o 4 años o así, ¿no? Pero está muy bien pensado porque hay 4 o 5 años de gestionar esa patente hasta que te la dan. O sea, desde el momento en que tú pones patent pending, tú has solicitado una patente y normalmente 4 o 5 años hasta que te conceden la patente. Vale. Entonces te quedan 15 años de vida de esa patente, que luego cuando se acaba la patente, por eso hablan del patent cliff, cuando se termina la patente es cuando entran todos, por ejemplo, en el área de Pharma, los genéricos, los biosimilares. Hay posibilidad de extender con algunos mecanismos la patente 4 o 5 años en algunos casos, pero normalmente lo que se hace es que se hacen nuevos desarrollos de esa patente. Y ahí puedes alargar un poco la vida porque estás haciendo nuevos desarrollos, o sea, proteges, por ejemplo, otra modalidad. Por ejemplo, el uso en humanos lo proteges para uso en animales, o, por ejemplo, el caso tan famoso de una medicación que es para un tema, por ejemplo, de diabetes o de obesidad, que luego también se usa para depresión o al revés. Entonces, eso te puede alargar la vida de la patente. Las farmacéuticas están constantemente que hay una estrategia importante para alargarlo lo máximo posible. Para alargarlo, porque tú has hecho una inversión gigante. Cada vez va a haber esas inversiones van a ser menores, yo creo también por el uso de inteligencia artificial, pero has hecho una inversión gigante en toda esa parte del desarrollo y del research, del R&D, y luego cuando ya finalmente pones la patente en el mercado, pues quieres tener el mayor número de años, ¿no? En algunos países como por ejemplo Chile o México, tú puedes pedir una extensión de la vida de la patente si han tardado demasiado, más de 4 años,
o de 5 años en la oficina determinada. Entonces tú puedes solicitar de alguna manera el que se extienda un poco la vida de la patente, pero normalmente son 20 años. Vale. Sí. La segunda pregunta con respecto a las patentes es, porque esto lo vemos muchas veces, sobre todo aquí, nacionalmente, tú pides la patente, la puedes pedir para diferentes zonas del mundo, diferentes geografías, ¿no? Y dependiendo de eso, estás cubierto o no, luego también tienes otro periodo para extenderla, o sea, en cierto modo es complicado. Entonces, ¿cuál es tu consejo para emprendedores, para empresas que aún no han patentado, que están haciendo simplemente innovación, incluso pymes? ¿Cuál es tu consejo? ¿Es mejor ya emborrollarte y meterte a algo más internacional o quedarte en el ámbito, a ver, depende de las circunstancias, ¿no? Pero vale el esfuerzo de patentar a nivel internacional o al menos en los grandes mercados, Estados Unidos, China, no sé, un poco Europa, o es mejor quedarte de una forma más nacional? Sí, bueno, yo siempre pienso que hay que think big y que parte de lo que nos falta a veces en España es no tener esa visión más global, ¿no? Ajá. Entonces sí que no todos los productos, no todas las startups, pero sí que creo que hay que nacer con una vocación bastante global. Dicho eso, la inversión, como dices, es muy alta. Entonces es muy importante hacerlo de una manera muy estratégica, pensar dónde están tus competidores, dónde va a ser tu mayor mercado y pensar como las patentes es a futuro, es a 5, a 10, a 15 años, tienes que pensar en el futuro, dónde va a ser el área donde vas a estar y también dónde van a poder infringir o copiar más tu patente. Entonces, por eso nosotros solemos recomendar, aparte de Europa, que además ya con la patente europea tú puedes entrar en 27 países automáticamente, o puedes seleccionar, también podrías seleccionar si quieres reducir el budget, por ejemplo, Alemania, Francia, Inglaterra, España, también podrías hacerlo. Pero la patente europea creo que es una buena solución para Europa y luego estando en España hay que estar en Europa. O sea, olvídate de Latinoamérica, también Latinoamérica, pero hay que de verdad hacerse fuertes en Europa. Y luego extendería siempre a Estados Unidos, si va a ser tu mercado. Sí. A China por posible mercado, Sí, pero nunca también se sabe. sobre todo por copia, para protegerte y no mucho más. O sea, yo siempre recomiendo empezar, sobre todo en la parte inicial, lo que tienes que conseguir es sobrevivir. Y el rol del CEO es siempre estar pudiendo tener budget adecuado. Sí. Entonces yo sí que suelo recomendar que lo hagan lo más tight posible, pero sin perder los mercados donde luego vas a querer estar, pensando en 5 y 10 años es uno de los roles más importantes del CEO, es tener esa visión de dónde quieres posicionar tu compañía y no a un cortoplacismo, sino pues ver qué te interesa para pensando siempre que va a ir bien, ¿no? Sí. Oye, y luego en Latinoamérica, que como nosotros tenemos una fuerte presencia allí, con 14 filiales y un equipo casi más grande de Latinoamérica que aquí, nosotros en cuanto a estrategia, estamos en total en 14, en 12 países de Sudamérica. O sea, estamos ¿Y España y Portugal. Vale. Y luego en 12 países en Latinoamérica, wow. O sea, en Brasil, en México, en Argentina, en Colombia, en Chile, se me va a olvidar alguno, en Argentina, 14, hasta 12. Sí. O sea, todos los más grandes y ese es un poco nuestro valor añadido. Y ahí sí que creo que es importante dejarte aconsejar, si tú piensas que Brasil, México, Colombia, uno de estos países va a ser foco de tu futura expansión, porque piensas que tienes allí unos buenos contactos o porque es un mercado bastante grande, pues ahí sí que te podemos aconsejar en cuanto a la protección de tus patentes, por ejemplo. Pues en Brasil suele tardar más conseguir tu patente, por tanto puedes tener una patente más larga cuando en otros países ya ha expirado. México es relativamente fácil, con un montón de acuerdos de fast track y más barato. Cuando has conseguido tu patente en Estados Unidos o en Europa, la puedes extender de una manera muy fácil a estos otros países. O sea que hay distintas estrategias para optimizar también el gasto y pero estar presente en sitios donde luego puedes tener desarrollo y tracción. Sí, digamos que por esta conexión que tenemos lingüística siempre es relativamente más fácil mirar de un lado a otro y ver cómo avanzar y escalar. Sí, eso es. Pero que no nos olvidemos que todas las startups de España de un nivel alto deberían estar mirando a Europa y Estados Unidos. Sí, eso Europa porque está aquí al lado
y Estados Unidos porque es el mercado Está más claro, grande del muchas veces mundo parece como en que todo. este miedo, muchas veces parece que hay como este Sí, miedo a mirar grande sí, y en sí. verdad deberíamos de funcionar así. Sí, porque no tenemos nada que envidiar a nivel tecnología, a nivel ciencia y a nivel equipos Ujú, a lo que hay en Alemania o en Boston. No mm, tenemos nada que envidiar. El tema es que nos lo creamos claro, y que luego los equipos también hablen idiomas, muy importante. sí. Luego Rodearte hablaremos, de equipos multidisciplinares donde alguien ha vivido fuera o alguien tiene contactos con la sí, farma o contactos con las energéticas y te van a poder ayudar de una sí. manera más rápida, ¿no?